Buen día, vamos a tratar un tema importante sobre las escuelas psicológicas. Este es un trabajo grupal de nuestra materia de psicología. Es importante conocer las escuelas psicológicas, es asomarse al caleidoscopio del alma humana. Cada uno ofrece una lente distinta para entender nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Esta diversidad de enfoques no solo enriquece la teoría, sino que también amplía las herramientas para la práctica clínica, educativa y social. Comprenderlas es esencial para construir una mirada crítica, empática y profundamente humana de la psicología. Les voy a hablar sobre el estructuralismo. Fue fundado por Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología moderna, aunque fue su alumno Edward Teichner quien desarrolló y sistematizó esta corriente en Estados Unidos. Entre sus principios básicos está el objeto de estudio, que fue sobre la conciencia humana, pero analizada en sus componentes más simples, como si fueran ladrillos mentales, sensaciones, imágenes y sentimientos. El método de introspección controlada, es decir, entrenar a las personas para que observaran y describieran sus propios procesos mentales de forma objetiva y detallada. Y también la inspiración. Tomaron el ejemplo de la química. Así como los químicos descomponen la materia, ellos buscan descomponer la mente. Entre sus aportes a la psicología, fue la primera escuela en establecer la psicología como ciencia experimental. Fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig en 1879, marcando el nacimiento oficial de la psicología como disciplina independiente. Introdujo el método científico en el estudio de la mente, puso en marcha una visión analítica y sistemática del pensamiento, aunque limitada en alcance práctico. Entre un ejemplo que les puedo dar en la aplicación a la educación o en la psicopedagogía, imagino un escenario educativo donde se enseña a un estudiante a observar sus propios procesos mentales mientras aprenden. Por ejemplo, leer un texto, identificar cómo se sienten, qué imágenes evocan y qué ideas les surgen. Este enfoque introspectivo puede fomentar la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre cómo uno piensa y aprende. Aunque hoy el estructuralismo ha sido superado por enfoques más integradores, su legado vive en la idea de que la mente puede estudiarse científicamente y en cada intento comprender las piezas pequeñas que forman el... Sí, que fue fundada por Sigmund Freud, que es un médico neurólogo austriaco con el que nació la idea de que somos dueños de nuestra mente absoluta. Luego están los actores como Carl Jung, Alfred Adler y Jacques Lacan, expandieron y en algunos casos rebatieron su legado. Tenemos los principios básicos de estos que son el inconsciente. Él propuso que gran parte de nuestra vida mental es el inconsciente, como un iceberg donde solo vemos la punta. La estructura psíquica dividió la mente en ellos, o sea, los instintos, el yo, que es la parte racional, y el super yo, que son las normas y la moral. El determinismo psíquico, eso es que nada es casual, el laxus, los sueños y los síntomas tienen sentido si se exploran profundamente. Conflictos internos, que es como el comportamiento humano, que surge de la lucha entre deseos reprimidos y las normas sociales. La infancia es la clave, que es la experiencia temprana que moldean la personalidad y dejan las huellas profundas en la adultez. Como aporte en la psicología, esto dio origen a la psicoterapia moderna, que poniendo el foco en el diálogo, la escuela activa y la historia personal del sujeto. Además, se introdujo los conceptos revolucionarios como la represión, las transferencias, el complejo de Edipo, la resistencia, entre otros. Además, cambió la forma en que entendemos la personalidad, los trastornos y la sexualidad humana. También sentó las bases para múltiples teorías posteriores, desde la psicología humanista hasta la psicología del desarrollo. Un ejemplo que tenemos del psicoanálisis en la educación y en la psicopedagogía, que es un entorno educativo. Puede aplicarse a que el comprender el comportamiento disruptivo de un alumno no solo como mala conducta, sino como una expresión simbólica de un conflicto interno. Por ejemplo, un niño que constantemente interrumpe puede estar expresando una necesidad inconsciente de atención, afecto que no ha sido resuelto en casa.
También es útil para esto ayudar a docentes y psicopedagogos a reflexionar sobre sus propios deseos, frustraciones o proyecciones hacia sus estudiantes, lo que enriquece el vínculo pedagógico y así evitar intervenciones sesgadas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la escuela psicológica del conductismo. Em, el fundador, que fue el padre oficial del conductismo, fue John B. Watson, que, quien en 1913 declaró que la psicología debía estudiar el comportamiento observable y no los procesos mentales. Luego vinieron figuras como Iván Pavlov, como con su famoso experimento del perro y la campana. Em, También está B.F. Skinner con su caja mágica y la teoría del acondicionamiento operante. Edward Thorndike, precursor con su ley del efecto. Los principios básicos que tuvo esto fue el objeto del estudio que estaba relacionado con la conducta observable, no los procesos mentales internos. Toda conducta es aprendida por interacción con el ambiente, mediante estímulos y respuestas. También aprendemos a través de condicionamientos y con Pavlov fue la asociación entre estímulos y con Skinner, que fue el operante, reforzó, no, tuvo un refuerzo o un castigo tras una conducta. El comportamiento también se puede predecir y modificar con las condiciones adecuadas, por así decirlo. Los aportes que tuvo en la psicología, fueron que establecieron métodos experimentales rigurosos, los cuales están dando cientific- tien- cientifici- cientifica- ah, cientificidad a la psicología. Creó también técnicas de modificación de conducta, aún usadas en terapias, em, aulas y programas de intervención. También desarrolló teorías del aprendizaje, que sirvieron de base para nuevas corrientes como el cognitivismo y la terapia conductual. Introdujo la idea de que el ambiente moldea al individuo, influyendo muchas políticas educativas y sociales. Por ejemplo, eh, puso un ejemplo de la aplicación en educación a psicopedagogía. En el aula, el conductismo se aplica también con el docente, cuando el docente usa refuerzos positivos para promover conductas deseadas. Por ejemplo, premiar con puntos o elogios a quien termine una tarea. Em, También aplicar consecuencias claras y constantes ante conductas disruptivas. También usar contratos de conducta, o sea, tablas de recompensa o sistemas de economía de fichas. Mm, También que se pudo hacer en en la psicopedagogía. Se utilizan programas de modificación de conducta para ayudar a niños con TDAH, trastornos de conducta o dificultades de autorregulación, enfocándose no solo en eso, sino en recompensar lo positivo y extinguir lo negativo. Otra de las escuelas psicológicas es la del cognitivismo, donde uno de los padres o uno de los pioneros fue Jean Piaget con el ámbito del desarrollo del cognitivismo y el científico Ulrich Nietzsche, quien acudió al término de la psicología cognitiva. Esta escuela nació con una respuesta al conductivismo a mediados del siglo XX llamada la revolución cognitivista, cuando la metáfora de la mente era como que si la mente fuera una computadora y receptara todo. En uno de los principios básicos que tenemos, la mente procesa información al igual que una computadora, recibe, interpreta, almacena y recupera sus datos. El conocimiento no es pasivo, se construye activamente a través de la experiencia y la interpretación.
Y la conducta no solo se explica en estímulos y respuestas, sino como la persona interprete esos estímulos. Los aportes que tenemos es que sentó las bases de la psicología del aprendizaje, la neuropsicología y la inteligencia artificial. Dio origen a la terapia del cognitivismo conductual, una de las más eficaces y utilizadas hasta el día de hoy. También fomentó la creación de herramientas para evaluar y fortalecer las funciones de la mente, como la memoria de trabajo y la atención sostenida y flexibilidad cognitiva. Eh, un ejemplo de esto es cuando hacemos mapas mentales y nos da esa incógnita de podernos preguntar cómo hacemos para hacerlo, para comprender mejor o cuál sería la mejor estrategia para que esto no funcione. También se aplican las técnicas de funciones ejecutivas en los niños con dificultades de aprendizaje, como juegos para memorizar, para poder controlar lo que es la atención y el control inhibitorio. Como conclusión tenemos que las escuelas son como unos faros de distintas costas que iluminan el océano complejo de la mente humana, cada una con su lenguaje y sus métodos y límites. Nos recuerda que hay la única forma de comprender lo que nosotros somos. Conocerse y abrirse a la diversidad de miradas tejen una psicología más rica, más crítica y más humana. Gracias.